particular, a nosotros nos interesa mucho la discusión del PSOE, en concreto del PSOE andaluz también, pero del PSOE porque pensamos que gran parte de las contradicciones, de las oportunidades que se abren en este país, al final tienen un correlato en tensiones, en dinámicas y en metamorfosis que están sucediendo en el Partido Socialista. Y yo creo que alguien que quiere construir un bloque de cambio tiene que mirar de tú a tú al Partido Socialista y analizarlo como un fenómeno que va más allá de la forma orgánica, de la forma partido. Tiene que ver con los vínculos históricos con las clases trabajadoras, con los sectores populares y con las emociones también en nuestra tierra. Y hay que desvelarla, ver hacia dónde va, porque ya digo, las dinámicas del Partido Socialista revelan mucho las tensiones y las dinámicas también sociales. Yo creo que hay una historia particular del Partido Socialista en Andalucía, una historia particular, pero dentro de un enmarcado que es el Partido Socialista Obrero Español. Evidentemente hay un Partido Socialista Obrero Español antes y después de la Guerra Civil, antes y después de la Transición. Yo creo que no se podría entender la emoción y el vínculo orgánico tan estable que tuvo el Partido Socialista con las clases trabajadoras, con los sectores populares de este país durante mucho tiempo, sin entender lo que fue el Partido Socialista desde el punto de vista económico y social en este país desde que gobernó en primera instancia el conjunto del país. Fue el partido que instauró una socialdemocracia menguada y tardía. Es decir, un pacto entre clases sociales que proponía, en base al crecimiento económico general, una cierta redistribución de renta y el logro de una serie de derechos sociales que habían estado, postergados en España, pues por haber vivido el franquismo, ¿no? ¿Por qué tardío? Precisamente por esto. Es decir, yo creo que esto no es responsabilidad del Partido Socialista. La socialdemocracia llega tarde, el pacto social, el contrato social llega tarde en España porque vivimos una larga oscuridad en el franquismo. Yo creo que eso está claro. Pero, ¿por qué menguado? Pues yo creo que menguado por dos cosas. Y aquí hay que empezar a entender a ese Partido Socialista. Menguado porque los derechos que aquí se consiguen, que nunca son, digamos, dados de manera paternalista por el PSOE, de alguna manera había una demanda social enorme que cabalgaba sobre un periodo de movilizaciones que fue extraordinario, el ciclo de movilizaciones de la transición, ¿no? Pero fue menguado porque aquí los derechos que se consiguieron fueron menores que en el resto de Europa. Yo creo que es evidente. Nosotros vivimos un estado del bienestar mucho menos ambicioso. Y menguado también porque lo fue en el tiempo. El Partido Socialista genera como un movimiento de expansión muy rápido de derechos y muy rápidamente también empieza a recortarlo. Muy rápidamente también, al calor de la primera crisis económica, aunque ya antes en su imaginario colectivo iba construyendo un pragmatismo muy acelerado, hombres de Estado, la nueva clase media, la nueva jet set, estaba totalmente vinculada al Partido Socialista, la idea de promoción social. Es decir, yo creo que se va construyendo una base social alrededor del Partido Socialista con una nueva clase media emergente, pero también con clases trabajadoras y sectores populares que tenían derechos por primera vez, ¿no? El Partido Socialista empieza a asumir en el contexto neoliberal, empieza a asumir las ideas neoliberales muy rápidamente también. Es decir, hay un movimiento expansivo que rápidamente se recorta, y es el propio Partido Socialista el que empieza las privatizaciones, el que las teoriza. Es el Partido Socialista el que teoriza la desregulación en el mercado de trabajo, que quienes crean riqueza son los empresarios. Bueno, yo creo que desde principios del año 90 hay una verdadera ofensiva que no está canalizada por el partido de derecha, sino que está canalizada por el Partido Socialista. Yo creo que eso es importante entenderlo para después ver cómo eso se traslada a Andalucía. Es verdad que en nuestro imaginario el Partido Socialista es el partido, o en el imaginario de muchos militantes de la izquierda, es el partido de las tradiciones, pero para mí eso es lo menos importante. La OTAN fue una gran decepción, las primeras agresiones en materia de reforma laboral a los jóvenes fundamentalmente, pero lo más importante es que constituyó un partido de régimen. Y un partido de régimen porque canalizó las expectativas, las demandas y los anhelos de los trabajadores y las depositó en el cajón del posibilismo. Era un partido que construyó alrededor todo un elenco de sectores sociales que se relacionaban con el partido dentro de una visión cultural que era la del pragmatismo y la del posibilismo. Y eso hacía que al sujeto al que le interpelaba gran parte de la izquierda, que era la clase trabajadora, el PSOE hiciera de amortiguador.
El PSOE era un gestor de los conflictos, no un constructor de conflictos. Amortiguaba las posibilidades, ¿no? Y cuando las clases trabajadoras demandaban más, las canalizaba hacia el rincón de lo posible. Ese ha sido el rol histórico del Partido Socialista desde la transición hasta ahora. Me parece mucho más importante eso porque cortocircuita las potencialidades de cambio en este país, en muchas ocasiones, las potencialidades de agregar sujetos que planteen una sociedad de tipo distinto, pues eso más que tradiciones concretas, ¿no? Yo creo que ahora en Andalucía eso ¿cómo se traslada? Pues yo creo que se traslada de manera distinta y por eso desde Andalucía, y lo tengo que decir, nosotros hemos dicho muchas veces que necesitamos personalidad jurídica propia dentro de Podemos. Queremos ser sujeto político propio dentro de Podemos, porque, en primer lugar, Andalucía es nacionalidad histórica, y no es nacionalidad histórica ganada en el pulso académico, es nacionalidad histórica ganada en el pulso de la movilización. El 4 de diciembre y el 28 de febrero. Pero es que aquí hay particularidades concretas que si no las abordamos con gramática propia, levantando la bandera verde y blanca, no vamos a poder aportar al proyecto de cambio del conjunto del Estado. Aquí nace una autonomía, instituciones nuevas, de la mano del Partido Socialista, que es el que primero gobierna. Y, a diferencia del Partido Socialista en el resto del Estado, toda esa nueva arquitectura institucional que se construye en Andalucía se mimetiza con el Partido Socialista. No es posible entender el Partido Socialista de Andalucía sin la Junta de Andalucía. No es posible. Los primeros derechos, las primeras carreteras, el asfaltado de pueblo, tenéis que entender de dónde veníamos en Andalucía. El Partido Socialista se lo atribuye como algo orgánico del Partido Socialista. Hay un vínculo enorme entre el Partido Socialista y la creación de empleo público en una tierra donde el sector privado tenía muy poco empuje, muy poca dinámica. Tenéis que entender que esto fue y es tierra de terratenientes, de latifundistas, de rentistas y la actividad de una burguesía económica privada era muy escasa y el empleo público jugó de motor y ese empleo público está muy ligado también al Partido Socialista. Digamos que hay una identidad fortísima entre los primeros derechos, un modelo de desarrollo que evidentemente no es el nuestro, pero que la gente lo percibió así, el ascensor social, las clases medias, el empleo público y el Partido Socialista, que además hace una cosa que es un movimiento muy interesante y que yo creo que forma parte de la batalla que tenemos que dar a Susana Díaz. El Partido Socialista lo hace con la bandera verde y blanca. El Partido Socialista recoge todo el movimiento por la autonomía en Andalucía y lo hace suyo. Y construye una dicotomía muy sutil, especial, que acelera cuando gobierna el PP y que disminuye cuando gobierna el propio Partido Socialista, una dicotomía entre Andalucía y el resto de Estados que cala en la gente. Construye una hegemonía cultural, es decir, la Junta de Andalucía es el Partido Socialista y el Partido Socialista es Andalucía para la gente. Yo creo que hay que entender eso para dar la batalla que tenemos por delante, que es una batalla política, cultural, etcétera, etcétera. Es decir, es un partido de régimen socialdemócrata, pero con particularidades. Aquí el PSOE es el régimen, no es otro. No solo porque sea el partido que cierra las posibilidades por la izquierda a nivel estatal, es que aquí la arquitectura institucional está totalmente vinculada en un momento determinado, también culturalmente, al Partido Socialista. Más allá de clanes, familias, yo creo que hay muchos libros sobre la historia del Partido Socialista, algunos sobre el Partido Socialista de Andalucía. Yo creo que la vida de clanes y familias y corrientes, aunque es verdad que el Partido Socialista tiene una escasa vida de corriente, es decir, el debate de las ideas no es el que marca la historia del Partido Socialista. Pero yo creo que eso es lo menor. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar un análisis de hacia dónde va el Partido Socialista material y políticamente en su conjunto y entendamos menos que las diferencias internas dentro del Partido Socialista no son tan grandes. Hay intereses materiales muy construidos alrededor de la administración pública, ¿no? Yo creo que hay una cosa también muy importante y es que, a diferencia del resto del Estado, donde hay una tensión sindical con el Partido Socialista, en Andalucía la relación con las centrales sindicales mayoritarias es una gestión mucho más inteligente por parte del Partido Socialista. Y yo creo que esto también tiene que ser un motivo de discusión, porque para construir un bloque histórico tenemos que ver cómo nos relacionamos con el mundo del trabajo. Y creo que el Partido Socialista ha sabido muy bien rodearse de algunos dirigentes sindicales.
especialmente de la UGT, con una UGT que en algunos momentos ha luchado por su independencia frente al PSOE y el PSOE ha intentado pegarle bocado una y otra vez a la UGT, y con comisiones obreras en los momentos más duros del movimiento sindical. Yo creo que el PSOE ha sabido en todos los sitios, no solo en la Junta de Andalucía, en diputaciones y ayuntamientos, hacer como interlocutores especiales a los sindicatos en el momento en el que el conflicto sindical no los hacía por sí mismos valedores de los trabajadores. Es decir, en el momento de la concertación social, de la paz social, en el momento en el que se perdía fuelle por abajo, es cuando el PSOE le daba más legitimidad a las direcciones sindicales. Y a mí eso me parece también muy interesante y creo que hay que destacarlo, porque cuando construyamos un sujeto antagonista a Susana Díaz, que es la clave, y al PSOE, tenemos que ver qué hacemos con las direcciones sindicales. Me parece que es un debate que es crucial. Con un PSOE, además, que no solo ha hecho eso con las direcciones sindicales, es un PSOE que ha aislado permanentemente a todo sujeto social y político que constituía una amenaza para el Partido Socialista, pero que al mismo tiempo mantenía un doble discurso en escalas más bajas para ganarle y cooptarle dirigentes. Esa práctica que hemos visto del Partido Socialista, fundamentalmente con Izquierda Unida, de cooptar dirigentes del PC, aquí ha sido una práctica común, constante, bajo el mantra del posibilismo. Todo lo que sea antagonista al Partido Socialista es una izquierda inútil, son movimientos sociales inútiles. Y entonces lo útil, con el poder casi monopolístico del conjunto de administraciones, lo útil era acercarte a la gestión que hacía el Partido Socialista. Durante muchos años el Partido Socialista cooptó casi todo. Y esto lo quiero destacar porque creo que esto está en crisis. Esto está en crisis, ya no es tan fácil hacer eso. Es un síntoma de la debilidad del Partido Socialista que hay gente que empieza a decir que no. Que hay gente que empieza a ser oposición nítida y ya no pasa la frontera al Partido Socialista. Yo creo que eso constituye un buen síntoma. Yo creo que el dato más relevante, no sé si lo habéis visto, ha sido el órdago que le lanzó el PSOE en los últimos días a Diego Valderas de Izquierda Unida, ¿no? Una Izquierda Unida que había jugado un papel, ¿cómo lo digo?, sin hacer daño, sin generar heridas, ¿no? Fue un papel erróneo. O sea, yo creo que durante mucho tiempo Izquierda Unida, que había pasado de ser oposición fuerte, potente en Andalucía, a ser derrotada, porque el PSOE construyó una identidad fortísima, ya digo, es decir, entre PP e Izquierda Unida, aquella historia de la pinza caló mucho, el giro de 180 grados de gobernar con el PSOE en todos los municipios, en las diputaciones, llevaba una estación final, que era gobernar con el PSOE en la Junta de Andalucía. En un momento donde la base social del PSOE estaba en crisis, donde su composición social que le había dado, esa base social del régimen estaba en crisis, los funcionarios, los empleados públicos, la juventud ya no se reoxigenaba electoralmente de jóvenes. Izquierda Unida vino a reoxigenar al PSOE y si os dais cuenta, donde ha mantenido la hegemonía en todo el Estado, el PSOE ha sido en Andalucía, y eso no se entiende sin aquel gobierno. Es decir, aquel gobierno apuntala a un PSOE que estaba bastante débil. Ojo, yo no digo que tuviéramos que haber dejado ganar al PP, ni en broma, pero al menos no ser cómplice, corresponsable de las políticas del PSOE. Postularte como alternativa desde el primer momento, le da la investidura y te quedas fuera del gobierno trabajando con la gente que construía resistencias sociales en ese momento las políticas del PSOE y postulándote como alternativa. Eso era importantísimo. Bueno, pues de aquella gestión ha venido la oferta a Diego Valderas. Y yo creo que se han vivido momentos en Izquierda Unida muy tensos y es la primera vez que nosotros vemos como al final un dirigente dice que no. Y es porque ya las cosas no están tan claras en el Partido Socialista. Yo creo que eso son claves que a mí me gustaría aportar. Es decir, el Partido Socialista ya no refleja la construcción de un bloque cohesionado, monolítico, que permita construir una hegemonía total. Es decir, tiene muchas fisuras, muchas brechas y ahí nosotros nos tenemos que colocar de manera inteligente. Ya digo, hay una base desgajada, fragmentada, con muchas contradicciones internas y con un debate interno que le asfixia. Evidentemente, y para ser polémico, a mí me parece muy interesante la derrota de Susana Díaz en las primarias del PSOE. Tengo que decir que yo no apostaba ni un solo euro por eso. Me la juego a que aquí casi ninguno apostaba un solo euro por eso. Porque, bueno, pues ha habido una derrota no solo
de Susana Díaz y este régimen que explico, sino de Felipe González del País, de poderes fácticos y simbólicos, de figuras emblemáticas enormes. Me parece súper interesante, pero creo que sería un error colocar a Pedro Sánchez en el bloque del cambio. Generar expectativas. Es decir, una cosa es que a nosotros nos interese mucho toda esa gente que quiere un cambio y otra cosa es que nosotros pongamos a Pedro Sánchez en el centro de ese bloque del cambio. Y creo que para eso Pedro Sánchez tendría que romper con su propio partido, con sus propias dinámicas y al final lo que va a hacer es poner de nuevo a Ciudadanos en el centro. Pero en esa jugada yo creo que a nosotros nos interesa mucho qué correlato tiene en Andalucía. En Andalucía Susana Díaz ha jugado a fortalecer los sectores más conservadores. Ya lo hizo en la campaña electoral. Atacó a Unidos Podemos más fuerte que el PP, se dirigió a los mismos sectores que competían con el PP, con lo cual, digamos que el potencial progresista de Susana Díaz tiene menos oxígeno. Es decir, su base social cada vez más conservadora se apoya cada vez los sectores más conservadores de la sociedad andaluza en disputa con nosotros. Por eso creo que hay que estar muy atentos a cómo nos relacionamos con Susana Díaz. Yo os planteo solo 3 claves para el próximo ciclo electoral que pensamos desde Podemos Andalucía con mucha claridad, desde el primer hasta el último pueblo, y lo decimos también. Es decir, nosotros no vamos a levantar una alternativa al PSOE de Susana Díaz en Andalucía si no mantenemos la misma coherencia a nivel municipal. Nosotros no podemos decir que somos independientes a Susana Díaz, después gobernamos 50 capitales o 50 municipios importantes con Susana Díaz en Andalucía. Nosotros no podemos decir que somos muralla contra el PP y después dejar que gobierne el PP en ciudades importantes de Andalucía. Hay que mantener coherencia. Es verdad que hay una gramática propia en lo municipal, es verdad que hay un voto diferenciado, pero, y esto hay que señalarlo, también tiene que haber una coherencia, porque si no, tú al final te dispersas como fuerza antagonista alternativa que eres capaz de tener el mismo discurso en todos lados, que eso es lo que te da fuerza de frente al peso. Entonces, ¿nosotros qué es lo que proponemos? Que tanto en las municipales como en las autonómicas, nosotros no vamos a dejar gobernar al Partido Popular. En ningún caso. Eso es importante porque si algo tiene la base electoral del Partido Socialista es que es anti-PP. Y ya el PSOE no puede decir eso con la misma coherencia y con la misma claridad. Ellos no pueden decir que no van a dejar gobernar al Partido Popular. Nosotros queremos ocupar ese espacio. Somos la muralla, el cierre a que el Partido Popular gobierne en cualquier sitio de nuestra tierra. Segundo, eso no equivale a gobernar como el Partido Socialista. Ni incluso cuando nosotros tuviéramos más concejales o más parlamentarios que el Partido Socialista. El ejemplo de Cádiz. Nosotros ponemos en un brete cada pleno al Partido Socialista. Paga un coste enorme cada vez que hace alianzas con el Partido Popular, pero evidentemente se ve muy presionado por la calle para tener que votarnos cosas que suponen un avance. Estas son las 2 consignas con las que nosotros nos vamos a lanzar en el próximo ciclo electoral. No dejar gobernar al PP, independencia en relación al Partido Socialista. No podemos colocar a Susana Díaz en el bloque del cambio. A partir de ahora, desarrollan las campañas.